Cada vez que alguien se presenta, que unos padres ponen un nombre a su hijo o que escribimos una firma en un documento, estamos conectando con un pasado que tiene miles de años de antigüedad. No solemos pensarlo, pero los nombres que usamos hoy en día no son simples sonidos al azar. Son fragmentos de idiomas antiguos como el hebreo, el arameo, el griego y el latín, que han sobrevivido a la caída de imperios y a cambios culturales profundos. La gran mayoría de los nombres que consideramos normales en nuestra sociedad tienen su origen en un solo libro, la Biblia. Para entender de dónde vienen estos nombres, hay que viajar a un mundo de pastores, de desiertos, reyes guerreros y barcos de madera. En aquel entonces, un nombre no era solo una etiqueta, era una declaración de intenciones, una descripción del carácter de una persona o un recordatorio de un evento importante. Cuando una madre en el antiguo Israel nombraba a su bebé, estaba contando una historia. Hoy, esos nombres han perdido para muchos su significado original, pero la historia sigue ahí, escondida entre las letras de nombres tan comunes como Juan, María o David. Empecemos por el principio, con los nombres que intentan explicar nuestra existencia. Adán es el primer nombre que aparece en el relato del Génesis. En hebreo, su raíz está directamente relacionada con la tierra roja, con el barro. Literalmente, Adán significa hombre hecho de la tierra. Es un recordatorio de la fragilidad humana, de alguien que camina sobre el suelo del que fue formado. Eva, por su parte, representa el concepto opuesto, la vida. Su nombre deriva de una palabra que significa vivir o dar vida. Ella es, en el relato, la madre de todos los que respiran. Estos dos nombres sentaron las bases de cómo los seres humanos se verían a sí mismos durante milenios. A medida que las tribus se movían por el desierto, aparecieron nombres vinculados a la fe y a las promesas. Abraham es quizás uno de los más influyentes. Originalmente era Abram, que significaba padre excelso, pero el relato cuenta que su nombre cambió a Abraham para reflejar una nueva realidad, padre de una multitud de naciones. Su esposa Sara tiene un nombre que evoca autoridad y nobleza. Sara significa princesa o señora. Estos nombres no eran solo para la intimidad del hogar, sino que marcaban el estatus de quienes lideraban a miles de personas a través de tierras áridas. El hijo de ellos, Isaac, tiene un origen curioso y muy humano. Su nombre significa el que ríe. Cuenta la historia que su madre se rió al enterarse de que tendría un hijo a una edad avanzada. Así, cada vez que alguien llamaba a Isaac por su nombre, estaba recordando un momento de alegría y de incredulidad. Jacob, el hijo de Isaac, tiene un nombre más complejo. Significa el que sostiene el talón o el que suplanta. Su vida fue una lucha constante, tanto con su hermano como con su propio destino. Más tarde, tras una noche de lucha en la orilla de un río, su nombre cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre dejó de pertenecer a un solo hombre para convertirse en la identidad de todo un pueblo. Si avanzamos hacia la época de la esclavitud en Egipto, encontramos el nombre de Moisés. Aunque solemos asociarlo con el hebreo, muchos historiadores señalan su raíz egipcia, que significa hijo o nacido de. Sin embargo, en el relato bíblico, se le da el significado de rescatado de las aguas, haciendo referencia a la cesta de mimbre que flotaba en el río Nilo. Su hermano Aarón lleva un nombre que sugiere iluminación o montaña de fuerza, un nombre que se convirtió en el estándar para el sacerdocio durante siglos. En el periodo de los jueces y los reyes, los nombres se vuelven más vibrantes y cargados de simbolismo político y militar. David es, sin duda, uno de los nombres más queridos. Su significado es sencillo pero potente: el amado. Fue el joven pastor que venció al gigante con una piedra y una honda, y su nombre ha resonado en catedrales, palacios y hogares humildes desde entonces. Su hijo Salomón lleva la paz en su propio nombre. Derivado de la palabra Salom, Salomón significa pacífico. Bajo su reinado, se dice que las armas descansaron y se construyeron templos de piedra y oro. No podemos olvidar los nombres de las mujeres que desafiaron las normas de su tiempo. Ruth es un nombre que significa compañera o amiga fiel. Su historia es la de una mujer que dejó su tierra por lealtad a su suegra, caminando por campos de trigo bajo el sol. Esther, por otro lado, es un nombre que brilla. De origen persa, significa estrella. Fue la reina que ocultó su identidad para salvar a su gente en la corte de un rey extranjero. Débora, una de las pocas mujeres que lideró ejércitos en la antigüedad, tiene un nombre que significa abeja, simbolizando el trabajo duro y, quizás, el aguijón de la justicia. Los profetas también aportaron nombres que hoy usamos sin pensar en su intensidad original. Daniel significa Dios es mi juez. Es el nombre de alguien que mantuvo sus convicciones en una fosa llena de leones y en palacios de Babilonia. Elías significa mi Dios es Jehová, un nombre que era un grito de guerra en un tiempo de confusión religiosa. Jeremías, el profeta que vio la caída de Jerusalén,
lleva un nombre que significa Dios exalta o Dios establece. Al llegar al Nuevo Testamento, la lista de nombres se expande y se transforma bajo la influencia del griego. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Salvador o Dios es salvación. En aquel tiempo era un nombre común, pero los eventos ocurridos en las calles de Jerusalén lo transformaron en el nombre más pronunciado de la historia. José, su padre terrenal, lleva un nombre que significa Dios añadirá, un deseo de prosperidad y crecimiento para la familia. María es posiblemente el nombre femenino más importante del mundo occidental. Su origen es el nombre hebreo Miriam. Aunque el significado exacto es objeto de debate entre expertos, las interpretaciones más aceptadas incluyen amada, señora o mar amargo. A lo largo de los siglos, este nombre ha sido llevado por reinas, campesinas y artistas, adaptándose a cada idioma: Mary, Mary, Miriam, Mariam. Los apóstoles nos dieron nombres que hoy forman la columna vertebral de nuestra onomástica. Pedro no se llamaba así originalmente, su nombre era Simón, que significa el que ha escuchado. Fue Jesús quien le puso el apodo de Cefas en arameo o Petros en griego, que significa piedra o roca. Era una descripción de su papel como base de un nuevo movimiento. Su hermano Andrés tiene un nombre de origen puramente griego que significa varonil o valiente. Santiago y Juan, los hijos del trueno, tienen historias distintas en sus nombres. Juan proviene de Yohanan, que significa Dios es misericordioso. Es un nombre que evoca suavidad y perdón. Santiago es una evolución curiosa del nombre Jacob. En latín se decía Sanctus Jacobus, lo que terminó derivando en Santiago y finalmente, en el nombre que conocemos hoy. En otros idiomas, como el inglés, se mantuvo como James, pero la raíz sigue siendo el viejo Jacob, que luchaba en la orilla del río. Mateo era un recaudador de impuestos antes de cambiar su vida, y su nombre significa regalo de Dios. Tomás, el que dudó de la resurrección hasta que tocó las heridas con sus dedos, tiene un nombre que significa gemelo. Lucas y Marcos no pertenecen al grupo original de los 12, pero sus nombres han viajado igual de lejos. Lucas es un nombre latino que hace referencia a la luz, o a alguien que viene de Lucania. Marcos, por su parte, está vinculado al martillo o al dios Marte, reflejando la mezcla de culturas en el Imperio Romano. Pablo es otro ejemplo de transformación. Originalmente se llamaba Saulo, un nombre hebreo que significa el deseado o el pedido. Pero tras su conversión en el camino a Damasco, utilizó su nombre romano, Paulus, que significa pequeño o humilde. Es una ironía histórica que el hombre que tuvo el mayor impacto en la expansión del cristianismo por el mundo mediterráneo, eligiera llamarse a sí mismo pequeño. También hay nombres que han pasado a la historia con una carga negativa, pero que lingüísticamente son fascinantes. Judas es una variante de Judá, que significa alabanza. Era un nombre noble y común, hasta que la traición en el jardín de Getsemaní lo marcó para siempre. Hoy es raro encontrar a alguien que elija ese nombre para un hijo, demostrando que el peso de la historia puede ser más fuerte que el significado de las palabras. Los ángeles también han dejado su huella en nuestra lista de nombres comunes. Miguel es en realidad una pregunta en hebreo. ¿Quién como Dios? Es el nombre del guerrero espiritual que expulsa al mal. Gabriel significa hombre de Dios o la fuerza de Dios. Y es el mensajero que aparece en momentos cruciales para anunciar nacimientos y cambios de era. Rafael significa Dios sana, un nombre que evoca consuelo y recuperación. La belleza de estos nombres es que han funcionado como puentes. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, estos nombres hebreos se latinizaron. Más tarde, con la llegada de las lenguas romances, se adaptaron de nuevo. Elizabeth es una forma de Eliseba, que significa Dios es mi juramento. De ahí surgieron Isabel, Elisa y Betty. Magdalena no era un nombre de pila, sino un lugar de origen, María de Magdala. Magdala significa torre, y con el tiempo se convirtió en un nombre propio que hoy usamos con total naturalidad. Incluso nombres que parecen muy modernos tienen raíces profundas. Ana significa gracia o favor. Es un nombre corto, sencillo y que ha sobrevivido sin apenas cambios desde los tiempos de los profetas. Joaquín significa Dios establece, y Abigail significa la alegría del Padre. Cada uno de estos nombres es una cápsula del tiempo que contiene las esperanzas de padres que vivieron en tiendas de campaña o en ciudades amuralladas hace siglos. A menudo nos olvidamos de la importancia de los nombres en la construcción de la sociedad. En la Edad Media, la elección de un nombre bíblico era una forma de buscar la protección de un santo o de un personaje ilustre. La gente creía que llevar el nombre de alguien valiente o piadoso les otorgaría parte de esas virtudes. Así, los nombres se distribuyeron por toda Europa, llegando luego a América y otros continentes a través de los viajes y las misiones. Hoy en día, cuando escuchamos nombres como Samuel, que significa Dios ha escuchado, o Benjamín, el hijo de la mano derecha, estamos escuchando ecos de un pasado donde el lenguaje estaba íntimamente ligado a lo sagrado y a la supervivencia. No hace falta ser creyente para apreciar la riqueza lingüística y cultural que estos nombres aportan.
Son el hilo invisible que une a una persona que vive en una metrópolis moderna con un pastor que observaba las estrellas en las colinas de Judea. La historia de los nombres bíblicos es la historia de la humanidad intentando definirse a sí misma. Es el esfuerzo por encontrar un lugar en el mundo a través de las palabras. Cada vez que alguien bautiza a un niño o que conocemos a alguien nuevo, estamos abriendo un libro que se empezó a escribir hace 3000 años. Un libro hecho de barro, de promesas, de batallas y de una búsqueda constante de significado. Al final, los nombres son lo más propio que tenemos y, a la vez, lo más compartido. Son la herencia de una cultura que decidió que las palabras tenían el poder de marcar el destino de una persona. Juan, María, David, Sara, Pedro, Ana. 6 nombres, 6 historias y un origen común que sigue vivo en cada conversación que mantenemos. Son nombres que han resistido el paso del tiempo porque tocan temas universales: el amor, la justicia, la esperanza y la identidad. Mientras sigan existiendo seres humanos, estas palabras antiguas seguirán resonando en el aire, recordándonos quiénes somos y de dónde venimos. Los nombres también evolucionaron por necesidades geográficas. En las regiones frías del norte de Europa, los nombres hebreos adquirieron sonidos más duros, mientras que en el Mediterráneo se volvieron más melodiosos, pero la raíz siempre permaneció intacta. Un nombre como Esteban viene del griego Stefanos, que significa corona o coronado. Era el nombre de alguien que ganaba una carrera o una batalla. Hoy lo usamos con naturalidad, olvidando que hace 2000 años era el título de un vencedor. Del mismo modo, nombres como Marta tienen una historia de hospitalidad. Marta significa señora en arameo, la lengua que hablaba Jesús en su vida diaria. Ella era la mujer que preparaba la cena y cuidaba de los invitados. Su nombre se convirtió en un símbolo del servicio y de la gestión del hogar. En cambio, nombres como Rebeca, que significa la que cautiva o la que enlaza, nos hablan de la belleza y de la formación de vínculos familiares en tiempos donde las alianzas eran vitales para la supervivencia de la tribu. La diversidad de estos nombres es asombrosa. Algunos son cortos y directos, como Noé, que significa descanso o consuelo. Otros son largos y complejos, reflejando la estructura del idioma hebreo antiguo que combinaba nombres de Dios con verbos de acción. Por ejemplo, Ezequiel significa Dios fortalece y Nehemías significa Dios consuela. Eran nombres que funcionaban como oraciones andantes. A medida que el mundo sigue cambiando, la popularidad de estos nombres fluctúa. Hay décadas donde David es el nombre más elegido, y otras donde nombres más antiguos como Mateo o Elías vuelven con fuerza después de haber estado en el olvido. Esto demuestra que estas palabras no son estáticas. Son como organismos vivos que se adaptan a las modas, pero que siempre mantienen su esencia original. Incluso los apellidos en muchas culturas derivan de estos nombres bíblicos. Martínez viene de Martín, que a su vez se relaciona con Marcos. Pérez viene de Pedro, la roca. Sánchez viene de Sancho, que tiene raíces en la palabra latina para sagrado. Estamos rodeados de estos fragmentos de historia bíblica, desde el nombre de pila hasta el apellido, formando una red genealógica que nos conecta con el pasado remoto de Oriente Próximo. Es fascinante pensar que, en un mundo tan tecnificado y orientado al futuro, sigamos utilizando las mismas palabras que un escriba talló en piedra o escribió en un papiro bajo la luz de una lámpara de aceite. Esos nombres sobrevivieron al fuego de las bibliotecas y al paso de los siglos porque transmitían algo fundamental sobre la condición humana. Hablan de la lucha contra la adversidad, del deseo de ser amado, de la búsqueda de la sabiduría y del respeto por lo que no vemos. Por eso, la próxima vez que escuches un nombre común, detente un segundo. Detrás de esas pocas letras hay un viaje épico. Hay un desierto cruzado a pie, un mar navegado en barcas de madera, una carta escrita en una prisión romana o un poema cantado en un palacio de Jerusalén. Los nombres bíblicos no son solo etiquetas de identificación, son los cimientos de nuestra cultura, el vocabulario de nuestra historia y la prueba de que, a pesar de todo lo que ha cambiado, seguimos valorando las mismas cosas que nuestros antepasados: la vida, la fe, la familia y el poder de una historia bien contada a través de un nombre.